Hola, hoy día continuamos con nuestra serie acerca de las 7 palabras de Cristo. Ayer veíamos 3 palabras, hoy día vamos a ver las 2 siguientes. Y estas 2 hablan acerca del costo que Jesús tuvo que pagar por darnos los beneficios que mencionábamos en nuestro primer tema. Así que hoy día vamos a hablar acerca del costo. Son 2. El primero es el abandono. Jesús dijo en la cruz, su 4ª palabra: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Lo primero que expresó Jesús fue una carga emocional y espiritual fuerte, producto de la separación entre Él y su Padre. La unidad entre el Padre y Jesús había estado desde el principio. Dice en Juan, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Una unidad que no permitía separación alguna. Sin embargo, Jesús viene y hay una separación física, pero en la cruz se da una separación espiritual y emocional. Jesús estaba cargando con todo el pecado. ¿Te has sentido alguna vez culpable, con un sentimiento de culpa por algún pecado? ¿Solamente por uno? ¿Que de repente alguien lo iba a descubrir y estabas con esa sensación en tu corazón? Imagínate, no solamente un pecado. Jesús no cargaba solamente un pecado, sino todos los pecados de una persona y de todas las personas del mundo. Había una carga emocional demasiado fuerte. Ese fue el precio que Jesús tuvo que pagar. Pero no solamente eso, la separación del Padre. ¿Por qué? Si hay algo que el Señor no puede permitir y repugna y rechaza, es el pecado. Entonces el Señor, el Padre, aparta su vista del Hijo y hay una separación espiritual aquí en ese preciso instante. Mira, si nosotros entendiéramos todo lo que Jesús tuvo que pasar, esa dimensión de un abandono, justo en el tiempo más difícil, había compartido con los discípulos y los discípulos no le habían entendido. El único que le entendía, el único que lo guiaba, que siempre estaba con él, era el Padre. Y justo en el momento más oscuro de esa carga emocional y espiritual de Jesús, se produce ese abandono, esa separación. Creo que si nosotros supiéramos de que eso fue provocado, no solo porque Dios nos ama, sino por nuestro pecado, definitivamente nuestra actitud frente al pecado tendría que cambiar. El segundo precio que Jesús tuvo que pagar fue que el pecado afectó absolutamente todo su ser. Jesús lo expresó en su 5ª palabra, que fue: tengo sed. Jesús no solamente pagó una carga emocional fuerte, no solamente una separación espiritual de su relación con el Padre, sino algo que afectó absolutamente todo su ser. Jesús tuvo que pasar por 6 juicios injustos ese jueves en la noche. No durmió toda la noche. Al día siguiente lo abofetearon. La verdad es que lo agarraron a bastonazos y le desfiguraron el rostro, según Isaías 53. Luego lo flagelaron hasta que casi lo matan. Luego le pusieron una corona de espinas. Luego lo hacen cargar una pesada cruz por varias cuadras. Y finalmente lo clavan en las manos y lo clavan en los pies. El derramamiento de sangre a través de todas estas situaciones había sido abundante. Había derramado tanta sangre que estaba totalmente deshidratado. Y allí en la cruz, con un sufrimiento físico extremo, el Señor dice: tengo sed. La verdad es que el pecado afecta todo nuestro ser. Afecta a nuestro cuerpo, afecta a nuestra alma, afecta a nuestro espíritu. Y para Jesús poder pagar tu pecado y mi pecado, tuvo que ser afectado en su cuerpo, en su espíritu y en su alma. Tenemos que entender que no podemos seguir actuando confiados en la gracia. ¿Sí? ¿Pecaremos, dice Pablo, para que la gracia abunde? No. El precio es demasiado alto. No vale tanto sufrimiento ni del Señor ni de nosotros. Es demasiado precio. Yo te animo a que en este Viernes Santo tú hagas un alto, medites y que tu actitud con relación al pecado empiece a cambiar y hagas el firme propósito de empezar a vivir en santidad de la mano del Señor. Hoy día mismo
haz ese compromiso con el Señor. Que Dios te bendiga.